hombres de valor, necesita Dios. Muchas gracias. Cris. No hace falta título. Qué gusto poder saludarlos desde acá, desde Buenos Aires. No sé cómo está el clima por los diferentes lugares representados acá en Buenos Aires. Tuvimos un día primaveral, 23 grados, rarísimo en el medio de julio. Pero bueno, es un poco algo que acompaña estos tiempos extraños que estamos viviendo, en el que todas las cosas están un poco dadas vueltas. Pero como nos recordaba recién, tenemos la posibilidad de conectarnos a través de estos instrumentos que nos provee la tecnología. No es lo mismo que poder estrecharse con un buen abrazo, compartir unos mates, pero le damos gracias a Dios por esa posibilidad. Yo he estado trabajando en este tiempo en mi vida un proyecto que representa desafíos muy particulares, muy puntuales para mí. Y este desafío, como tantas otras veces en mi vida, me ha confrontado con algunos de los elementos que necesito resolver para poder avanzar en fe en los proyectos que Dios pone a mi mano para hacer. Entonces yo voy a compartir con ustedes una reflexión. Ustedes creo que van a encontrar interesante el tema que he elegido, pero creo que es un tema que es pertinente para nosotros como varones. Y la forma en que lo voy a compartir es compartiendo mi pantalla, así los libro a ustedes de tener que sufrir mirándome a mí, que es un duro castigo para ustedes. Veo que una de las bondades del Zoom es que hace brillar las peladas de los participantes. Hay muchos que tienen la luz arriba de la cabeza y parecen unos santos bárbaros, con la peladita lustrada, con blem, quedan expuestas esas peladitas muy lindas que delatan el paso de los años. Y yo los voy a librar donde que tengan que mirar a mí. Voy a estar compartiendo mi pantalla con ustedes, así que les pido que me acompañen. Y el título de esto que quiero compartir con ustedes es esta frase: no tengas miedo. Parece algo medio raro hablarle a un grupo de hombres sobre el tema del miedo, especialmente en nuestra cultura de América Latina, donde hemos heredado un poquito esa perspectiva de que el hombre no tiene que tener miedo de nada, el hombre tiene que mostrarse fuerte, tiene que mostrarse aguerrido frente a los desafíos de la vida. Y hablar del tema del miedo parece una cosa un poquito extraña. Pero yo quiero hablarle, ando buscando hombres con miedo, porque quiero hablarle a los hombres que tienen miedo y ahora van a entender por qué he elegido hablar de este tema. Para los hombres que periódicamente o ocasionalmente luchan con el miedo, tengo 3 buenas noticias para darles sobre el tema del miedo. La primera es esta: si vos sentís miedo, estás en buena compañía. Yo sé que cuando nosotros tenemos miedo tratamos de disfrazarlo para que nadie se dé cuenta que tenemos miedo. Pero si sentís miedo, yo quiero decirte que estás acompañado por una multitud de hombres que también han luchado con el miedo. Te voy a mencionar algunos. Por miedo, nos dice el texto de Génesis, Abraham
frente a la hambruna en Canaán, bajó a Egipto, seguramente más de uno se acuerda de la historia, como tuvo miedo por algunas posibles libertades que se tomaría el faraón con su esposa, le dijo a la esposa que en realidad dijera que era la hermana y terminó enredado en un desastroso pleito con el faraón y lo expulsaron de la tierra de Egipto, Abraham. Por miedo, los hijos de Jacob, después de venderlo a la esclavitud, a José, no se animaron a decirle lo que habían hecho con el padre, inventaron una mentira, dijeron que a José lo había despedazado un animal salvaje, y nos dice el texto que Jacob vivió en un duelo en el que rehusó ser consolado. Una mentira que se gestó por una actitud de miedo a lo que Jacob diría si se enteraba de que habían vendido al hermano en esclavitud. Por miedo al faraón, Moisés se enredó en una discusión con el Señor, ustedes recordarán en Éxodo capítulo 3, para convencer al Señor de que no lo enviara de vuelta a Egipto. Moisés usó una variedad de argumentos para tratar de convencer al Señor de que su idea de mandarlo de vuelta a liberar a los israelitas del yugo de esclavitud en Egipto no era una buena idea. Por miedo, leemos en Números que los 10 espías convencieron al pueblo israelita a rebelarse contra Dios y condenaron a una generación a morir en el desierto. El miedo es contagioso. Seguramente ustedes lo han visto muy visible en esta pandemia que nos ha tocado, cómo los rumores y los temores de la gente empiezan a correr y a sembrar el pánico en la población. La gente está más dispuesta a creer lo malo que lo bueno y el miedo es contagioso, y así pasó con el pueblo israelita. Los 10 espías pudieron más que los 2 espías que trajeron un buen informe acerca de la tierra que debían conquistar de la mano de Josué. Por miedo, Saúl, rey de Israel, se tomó la atribución de ofrecer un sacrificio que no le estaba permitido y el reino le fue arrebatado de las manos. Saúl tuvo miedo y se lo confesó así a Samuel porque la gente se le estaba yendo y él estaba en una situación en la cual necesitaba que sus valientes se quedaran con él. Entonces no se animó a esperar a Samuel, que había dicho que después de 7 días iba a venir a ofrecer un sacrificio. Se apuró y el reino le fue arrancado de las manos. Hay muchos otros ejemplos. Por miedo, los israelitas permanecieron paralizados durante 40 días ante el gigante Goliat. Todas las mañanas, todas las noches, al atardecer, salía a desafiar a los israelitas que ni uno solo se animaba a hacerle frente a esta persona. Quedaron presos del temor, de la inercia. Por miedo, Herodes mandó asesinar a todos los bebés de Israel cuando se enteró que había nacido el que iba a ser el Mesías, el prometido. Mandó asesinar a todos los bebés en Israel. Por miedo, Pedro se hundió cuando caminaba sobre el mar. Vio las olas, vio la manifestación del viento y comenzó a hundirse. Por miedo, los discípulos, todos los discípulos, estamos acostumbrados a hablar de la negación de Pedro, pero en realidad todos los discípulos negaron al Señor, y hay una infinidad de otros ejemplos, hombres valientes y hombres no tan valientes que en diferentes oportunidades de su vida cedieron ante el miedo y tomaron decisiones poco sabias como resultado del miedo. Lo primero, entonces, que quiero decirte es que si ocasionalmente sentís miedo, no estás solo. Hay muchos otros héroes
de la fe a lo largo de la historia del pueblo de Dios que también han sentido miedo. Lo segundo que quiero decirte es esto. Si sentís miedo, Dios algo está haciendo. Y yo puse esta foto que intenta captar el momento en que la zarza ardía y Moisés se acercó para ver por qué esta zarza que ardía no se consumía. ¿Por qué no terminaba de quemarse y quedaban las cenizas ahí en el desierto, tal como ocurría normalmente cuando se incendiaba una zarza? Pero esta se quemaba y no se consumía. Descubrió cuando se acercó a la zarza que Dios estaba en medio de él y esa presencia de Dios le infundió miedo. Conectarse con Dios siempre implica un desafío. Dios no es un Dios que está en el negocio de simplemente darnos palmaditas en el hombro para que nos sintamos bien. Dios es un Dios que, dice el autor John Eldridge en Salvaje de Corazón, es un Dios salvaje, es un Dios que cuando se acerca a nosotros generalmente nos incomoda, porque Dios se acerca con propuestas que son descabelladas, Dios se acerca con propuestas que nos descolocan, porque Dios se acerca con propuestas que son propuestas que nosotros jamás hubiéramos tenido en nuestra propia limitada inteligencia humana. Cuando miramos el relato del camino que peregrinaron los discípulos con Jesús, vemos que permanentemente los discípulos quedaron descolocados, desorientados con las acciones, con las palabras, con las decisiones que tomaba Jesús. Jesús no lo terminaban de entender. Un ejemplo típico, cuando llegó la noticia de que Lázaro estaba enfermo, los discípulos dijeron, bueno, vamos para allá a visitarlo. Jesús dice, no, nos quedamos acá. Bueno, estaban acostumbrados a que Jesús tomara las decisiones, se quedaron. Cuando llegó la noticia de que Lázaro había muerto, dice, bueno, ya no tiene sentido ir a visitarlo. Jesús dice, no, vamos a ir para allá. El Jesús que nos desconcierta porque elige caminos diferentes a los nuestros. Y yo te diría que si se te aparece una idea, se te aparece un pensamiento, se te aparece alguna propuesta en una prédica, en una lectura, que te parece como una mala idea, como algo que es un poco descabellado, te podría decir casi seguro que es el Señor el que te está hablando. Porque si recorres la palabra, vas a ver que todas las veces que el Señor apareció y habló con alguno de las personas que había elegido para hacer algo, la persona se puso a discutir con Dios. Mirá el llamado de Gedeón, mirá el llamado de Isaías, mirá el llamado de Jeremías, mirá el llamado de Moisés, mirá lo que sucedió cuando Dios le anunció a Abraham que le iba a dar un hijo, mirá lo que sucedió con Sara, lo que sucedió con el papá de Juan el Bautista, con Zacarías, con María, o sea, Ananías, el profeta que envió el Señor para orar por Pablo, que había quedado ciego después de ese encuentro en Damasco, le dijo, no, pero ¿cómo voy a ir a visitar a este hombre si es un hombre que viene matando a los cristianos por donde quiera que vaya? Cuando nos confronta una idea, una propuesta que nos parece que no es muy buena, que es un poco descabellada, casi podemos tomar por sentado que es el Señor el que nos está hablando. Dios nos incomoda con sus propuestas. Y eso me lleva a una pregunta que quiero hacerte, varón. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te incomodó? ¿Tu vida en Cristo ha caído en una rutina prolija, ordenada, en el cual nunca sucede nada que te desconcierta, que te descoloca, que te deja pensando, que te deja con las ganas de ponerte a discutir y a argumentar porque te parece
que eso que te está proponiendo por ahí el Señor es muy loco. Si eso no está sucediendo con cierta frecuencia en tu vida, quizás deberías preocuparte. Yo debería preocuparme si mi vida ha caído en esa rutina en la cual ya no pasa nada nuevo. Todo es predecible. Todo es según el orden de las cosas tal cual han sido durante los últimos 5, 10, 15, 20 años de mi vida. La propuesta del Señor es algo más que simplemente participemos de una reunión de Zoom, que demos nuestra ofrenda fielmente y que intentemos hacer el devocional, aunque a veces quizás nos quedamos dormidos o nos aburre la lectura de la palabra porque ya creemos que ya no hay nada nuevo que descubrir, no hay nada que nos entusiasme, que nos seduzca en la palabra. La propuesta del Señor es una propuesta que nos tiene que incomodar, que nos tiene que devolver la sensación de que estamos viviendo una aventura. Si tenés miedo, quizás el miedo es el mejor indicador de que Dios se ha acercado y Dios está tratando de inquietar tu vida para que te metas en algún proyecto, en alguna propuesta que Él tiene que te va a sacar de esa rutina. Lo tercero que quiero decirte es que si sentís miedo, Dios algo tiene que decirte. Lo primero, si sentís miedo, estás en buena compañía. Otros grandes varones de Dios han también luchado con el miedo. Si sentís miedo, la segunda buena noticia es que probablemente Dios está inquietando tu corazón. Y lo tercero es esto: si sentís miedo, algo tiene Dios que decirte frente a ese temor que vos estás sintiendo. Y lo que Dios dice es una de las frases más repetidas de las Escrituras: no temas, no temas. Una de las frases que más frecuentemente Dios ha hablado a su pueblo. Dios se lo dijo a Abraham, Dios se lo dijo a Jacob, Dios se lo dijo a Moisés, Dios se lo dijo a Gedeón, Dios se lo dijo a Nehemías, Dios se lo dijo a David, Dios se lo dijo a Jeremías, Dios se lo dijo a Isaías, Dios se lo dijo a Pablo, Dios se lo dijo a Pedro, Dios nos lo dice a nosotros. No temas, no temas. No nos ofrece más detalles que esto. Cuando Dios viene a proponernos algo, no nos dice cómo va a terminar la historia, ni cómo va a ser el desenlace de ese proyecto, esa aventura que Dios nos está invitando a vivir, pero nos dice esta palabra: no temas, no temas, y se compromete a estar con nosotros. Y esto es maravilloso. Dios nos está diciendo que en medio de la lucha, en medio de la dificultad, Él va a acompañarnos, Él va a estar a la par nuestra, Él va a estar enfrentando la misma dificultad, el mismo desafío que nosotros nos enfrentamos. Esto es lo que David proclama en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y fíjense cuál es la función del pastor en este salmo: es infundir aliento, no es sacar la prueba, no es sacar la dificultad, no es evitar que yo pase por el valle de la sombra de muerte, sino el compromiso de él es a estar a la par mía en esa situación difícil que me toca, infundirme aliento, animarme para que no desmayezca, para que no desfalle en medio de esa prueba. Ese es el compromiso que tiene con nosotros el Señor. Me dice a mí: no temas. Te dice a vos: no temas. Yo estaré contigo. Quiero aquí tomarme un pequeño paréntesis para hablar un segundo del miedo y desenmascarar un poquito el miedo, porque hay muchos mitos dando vuelta alrededor de este tema del miedo.
Si Dios trae una propuesta a tu vida, te quisiera animar a que no pierdas tiempo analizando si vale la pena o no vale la pena hacerlo, evaluando los pros y los contras, pesando las posibilidades, tratando de analizar si tomás la ramificación A, va a pasar esto, pero si decidís irte por la B, va a pasar esto otro. No pierdas mucho tiempo analizando la situación porque las propuestas de Dios se resisten al análisis. Y mi experiencia, cuando me pongo a analizar la factibilidad de algo que Dios me está proponiendo, es que me termino mareando solo, me empantano, me enredo yo en mis propios argumentos, y cuanto más lo analizo, más confundido quedo en cuanto a lo que tengo que hacer. El miedo no está en las circunstancias, el miedo está en la mente. Por eso es infructuoso analizar las circunstancias, porque los temores no radican en las circunstancias, los temores radican en el corazón, en la cabeza. El miedo tiene que ver con una cuestión de óptica. David se enfrentó al mismo hombre que paralizó a todo un ejército. ¿Y qué? ¿El hombre era más chico? Cuando David se enfrentó a él, no, era el mismo tamaño que el hombre que desafió a los escuadrones de Israel. Pero David lo miró con otros ojos. Mismo gigante, misma amenaza, mismo peligro, pero otra forma de mirarlo, otra óptica. Los 10 espías recorrieron la misma tierra que los 12 espías, pero los 10 espías lo vieron con un ojo y los 12 espías lo vieron con otros ojos. El miedo tiene que ver con una cuestión de perspectiva, los ojos con el cual estoy mirando las circunstancias que me tocan atravesar. Y hace poco yo estaba enredado en este desafío que les contaba cuando empezamos a hablar y me fui por ese camino de tratar de descifrar qué es lo que me convenía hacer hasta que el Señor empezó a hablar a mi corazón y me dijo, mira, lo que tenés que resolver son tus temores. No acomodar las circunstancias que te están tocando vivir. La batalla se pelea en la mente y si no tomamos cautivos nuestros pensamientos nos tomarán cautivos a nosotros. Si no logro vencer mis temores terminarán esclavizando mi vida y terminarán gobernando mi andar, mi proceder, mi actitud frente a la vida. Por eso Pablo en Corintios nos recuerda que no peleamos contra carne ni sangre. Estamos peleando contra las huestes de maldad y nos anima a que tomemos cautivos todo pensamiento que se levanta en contra de la obediencia del Señor. Porque las batallas de la vida se ganan o se pierden en el ámbito de la mente. Quisiera sugerirte un camino que tenemos que recorrer en esta batalla por vencer un poco el temor. Dice el autor de Hebreos 12, 12 y 13, todo el capítulo 12 es maravilloso, pero dice, por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. Miren que no dice el texto, pídanle al Señor que les fortalezca las manos débiles. Nos está diciendo a nosotros que fortalezcamos las manos débiles, las rodillas que flaquean y hagamos sendas derechas para nuestros pies para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Es decir, la tarea de envalentonarme, de asumir una actitud diferente frente a los desafíos de la vida es mía, es mi responsabilidad. Por eso Moisés le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y por eso el Señor cuando fallece, Moisés le dice a Josué 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Este es un trabajo que yo tengo que hacer. Yo tengo que trabajar en mi espíritu para recuperar esa fortaleza y esa valentía que necesito para poder avanzar en las propuestas de Dios. Y quisiera que pienses un segundo en este texto de Romanos 10, 17 tan conocido. La fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo lo hemos usado tantas veces. Y cuando pienso en este texto,
generalmente pensamos que si yo le hablo la palabra de Cristo a otra persona, eso va a despertar en la persona fe. Y sin duda, ese es uno de los conceptos que está encerrado en este texto, pero yo quisiera que vos pienses en otra posibilidad. No que vos le hables la palabra de Cristo a otros, sino que vos le hables la palabra de Cristo a tu propio corazón. Es decir, lo que la palabra de Cristo puede hacer en otro, también lo puede hacer en tu propia vida. Y cuando vos te animás a hablar la palabra de Cristo y la hablás de tal manera que vos la escuchás con tu oído, no que la pensás, sino que te animás a proclamar esa palabra sobre tu propia vida, esa palabra despierta en vos fe. Si te parece muy descabellado esto que te estoy diciendo, pensá en este texto del Salmo 42. El salmista es como que se mirara en el espejo y el salmista se dice a sí mismo, se mira en el espejo y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y luego se exhorta, no está exhortando a otra persona, se exhorta a sí mismo, espera a Dios. Te estoy hablando a vos, el que está en el espejo, espera a Dios porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Tenía un muy querido pastor, muy amigo, en San Juan, un pastor que terminó falleciendo por cáncer. Pero él a veces volvía, y yo paré en la casa de él muchas veces, él a veces volvía de reuniones de ministerio, con el equipo ministerial volvía desanimado, porque hay personas en la iglesia que tienen el ministerio de desanimar a otros, que siempre le encuentran un problema a cada propuesta, que siempre encuentran una razón por la cual dudar de las posibilidades o las probabilidades de avanzar con algún proyecto nuevo. Y este pastor, que era muy loco y estaba muy enamorado de Dios, a veces se encerraba en el baño. Yo digo, ¿qué haces en el baño? Y me dice, me predico fe a mí mismo. Porque yo quiero ser un hombre que vive por fe. Y hay en esas reuniones a veces tanto temor que uno vuelve derrotado a casa. Necesitamos nosotros hacer algo para que el temor no se apodere de nuestros corazones. El desafío, amados, no es vivir sin miedo, eso es una mentira, no se puede vivir sin miedo. El desafío es lograr que el miedo no nos domine, que el miedo no se apodere de nuestro corazón. Sentir miedo es normal, es una respuesta normal del ser humano frente a los desafíos y las dificultades que nos tocan enfrentar. Pero el miedo no tiene que tener en nuestras vidas la última palabra. Y tenemos acá dos figuras en la Biblia que nos sirven para dejarnos una advertencia. Uno de ellos es Barak. Ustedes se acuerdan de Barak. Barak recibió una palabra del Señor y no se animó a emprender ese desafío que Dios le estaba planteando, y él fue a buscarla a Débora. Y Débora le dijo, yo voy a hacer lo que me estás pidiendo, pero la gloria no la vas a recibir vos. No se animó a ocupar el espacio como hombre que Dios lo estaba llamando a ocupar. Todos conocemos a Débora, pocos nos acordamos de Barak, porque Barak no tuvo la valentía de ocupar ese espacio que Dios lo estaba llamando a ocupar. Y la advertencia que nos deja Barak es que nosotros inspiremos a los nuestros con nuestra osadía. Varón, Dios te llama a inspirar a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a tu esposa, a tu familia con tu osadía. Es triste que a veces nosotros los varones somos los más quedados a la hora de jugarnos por el Señor. Las mujeres
a veces nos hacen pasar vergüenza porque creen con mayor facilidad que nosotros. Pero qué lindo, qué maravilloso es cruzarse con un varón que se anima a jugarse por Dios, que se anima a jugarse por Dios con una fe osada, atrevida, una fe escandalosa, una fe que se lleva por delante a las cosas porque cree que caminamos con un Dios extraordinario. Barak nos deja esta advertencia: inspira a los tuyos con tu osadía, no sigas mi ejemplo. No me animé a ocupar el espacio que tenía que ocupar. Y otro varón que nos deja una advertencia es Pedro. Pedro también nos deja un consejo. Ustedes recordarán que esta historia que mencionaba dice: pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó: Señor, sálvame. Ahí está el miedo. Y yo quiero decirte algo. La tormenta no empezó en el momento que Pedro se hundió. La tormenta ya arreciaba cuando Pedro salió del barco. Cuando él salió del bote, él se largó a caminar en medio de una tormenta. Pero en un momento la tormenta le ganó de mano. En un momento quitó los ojos del Señor y miró la tormenta. Y en el momento que se enfocó en la tormenta, Pedro comenzó a hundirse. La tormenta ya estaba. Pero Pedro es el ejemplo perfecto de que no es la tormenta el problema, sino los ojos con el cual miro la tormenta. Al instante Jesús, que es tan compasivo, que es tan maravilloso, le extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Venías tan bien, ¿por qué dudaste? Y esta palabra, esta pregunta de Jesús a Pedro también me inquieta a mí. ¿Será que cuando era joven era más jugado por el Señor? ¿Será que cuando vos eras joven te animabas a hacer cosas más atrevidas para el Señor y ahora te acostumbraste a una vida sin sobresaltos, a una vida en la cual vivís una rutina en la cual, como decía antes, todo es predecible? Quizás el Señor me pregunta a mí: ¿por qué dudaste? ¿Por qué perdiste ese elemento que tenías cuando sacaste el pie del bote y te animaste a largarte a caminar por el agua? No necesitamos superpoderes para vencer el miedo. No tenemos que ser superhombres, no tenemos que tener una fe extraordinaria. Lo que necesitamos es confiar en una persona, Jesús. Yo cuando entendí que el obstáculo para tomar esta decisión eran mis propios temores, no tuve otra que tirarme a los pies del Señor y decir: Señor, perdóname, porque me dejé acobardar por mis propios temores, pero yo quiero poner mis temores en tus manos y quiero confiar en vos, porque de eso se trata este llamado. Vos me invitás a que te siga y que confíe en que vos sabés a dónde me estás llevando y vos sabés lo que estás haciendo. El miedo se vence confiando en esta persona, en Jesús. Dice Proverbios 3:26: no temerás el pavor repentino ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Varón, frente a los desafíos de la vida, debemos animarnos a declarar: confío en vos, Señor, confío en vos. Cuando el temor amenaza con apoderarse con nuestro corazón, ese es el momento de declarar las verdades de Dios sobre mi vida y atreverme a decirle al Señor: Señor, no voy a temer porque vos estás conmigo, confío en vos, Señor. El animarse a decir confío en vos, Señor, abre el camino para vivir cosas increíbles de la mano del Señor. Así lo creo, así lo testifican
los grandes héroes y las grandes heroínas de la fe en Hebreos capítulo 11, así lo testifican los grandes hombres y las grandes mujeres que han acompañado a la Iglesia a lo largo de los siglos. Y así me gustaría que pudieran testificar ustedes cuando se junten la próxima vez en su reunión de hombres, y he vivido unas cosas increíbles con el Señor, porque me animé a decirle al Señor, Señor, confío en vos, no le voy a dar lugar a los temores en mi propia vida. Los temores están, pero no voy a dejar que los temores tengan la última palabra en mi vida. Acompáñenme, vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra, queremos darte gracias porque vos te acercás a nosotros y, Señor, siempre producís incomodidad en nosotros porque nos desafiás a seguir creciendo. Nos desafiás a salir del espacio donde estamos y animarnos a seguir viviendo la aventura de caminar con vos. Señor, no queremos quedarnos, queremos ser hombres valientes, queremos ser hombres esforzados, queremos ser hombres atrevidos. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu trabaje en nuestros corazones de tal manera, Señor, que vos nos inquietes cuando el temor empieza a ganar terreno en nuestros corazones. Señor, a la hora de por ahí testificarle a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro vecino, a la hora, Señor, de emprender algún proyecto nuevo en la iglesia, a la hora, Señor, de ofrendar quizás más de lo que estoy acostumbrado a ofrendar, de dar sacrificialmente por algún proyecto o por el bien de algún hermano que está pasando necesidad. Señor, que el temor no sea el elemento que decide la forma en que me muevo. Quiero moverme, Señor, en fe, creyendo en vos, creyendo que vos estás conmigo y que vos me acompañás frente al desafío que tengo que enfrentar. Gracias, Señor, por trabajar en nosotros para que sigamos creciendo hacia la plenitud de la estatura de Cristo Jesús. No queremos quedarnos por el camino, Señor. Sigue obrando en nosotros. Te lo pedimos por amor a la obra que vos comenzaste en nosotros y que completarás en el día de Cristo Jesús. Bendito seas. Amén. Amén. Gracias, Christopher. Gracias. Gracias por esta noche, por este tiempo juntos. Gracias por la palabra. Ha sido bien claro, para hacernos pensar y reflexionar. Y vamos a estar terminándose este momento juntos. Y creo que el énfasis que pudiste hacer al final y que nos quedó más que claro, frente a los desafíos de la vida, debo confiar plenamente, confiar. Mi confianza debe estar puesta en el Señor. Y pensaba en esto justamente porque ¿qué es lo que nos inspira la confianza, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos confiar? Y es como ese niño que su padre lo tomaba arriba de la mesa y le decía a los 3, 4 años, tirate que papá te agarra. Y el chico se tira en los brazos de su papá porque confía plenamente. ¿Y por qué confía? Porque lo conoce. El gran desafío es conocer a Dios. El gran desafío. Y confiar, el resultado es confiar en Él. Y Él nos da seguridad, nos da esa seguridad para vencer esos miedos, temores que los enfrentamos en este tiempo. Hay muchos temores y muchos miedos que en la sociedad se tejen, se propagan, inseguridades. ¿Y cómo vamos a vencer todo eso, no? Lo hemos visto, confiando en aquel. No tengo que apoyarme y mirar y evaluar y tratar de desenredar las situaciones, sino de poder
desenredar nuestro pensamiento y poder confiar plenamente en aquel que tiene todo bajo control. Ese es nuestro Dios. Cuanto más le conozco, más confío en Él, más vamos a confiar en Él. Ese es el gran desafío nuestro, ¿no? Así que gracias, Christopher, por este tiempo juntos, gracias por la palabra, por ser desafiados y animados. Dejo este tiempo también para que otros puedan compartir, si tienen alguna pregunta o algún pensamiento. Ariel, Marcelo, pueden tomar la palabra también, pero vamos a terminar este tiempo. Gracias, Christopher, por recordarnos la fidelidad de Dios y saber que en el valle de la sombra, en el valle de sombra de muerte, el Señor está con nosotros, ahí al lado. Su presencia va con nosotros. Confía en Él. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Nuevamente, gracias, Cris. Solamente el final es para agradecerles la presencia de todos los hermanos, en nombre del Ministerio de Hombres de aquí de la Iglesia de la Unión de Neuquén, en nombre del Ministerio de los Hombres de la UEA. Agradecemos la presencia de todos y los animamos a que se reúnan, que los hombres necesitamos estar reunidos en grupos, estudiar la palabra del Señor, animarnos entre nosotros, y le vamos a anunciar, no sé si se está viendo el anuncio del próximo encuentro. No, Ariel. Ahora se lo vamos a mostrar. Este es el anuncio del próximo encuentro. ¿Ahora se ve? Sí. Bien, ese va a ser nuestro próximo encuentro. ¿Se ve bien? ¿Se nota bien todo lo que dice? Está vacío. Está vacío. Les cuento por qué. Porque este es el afiche que venimos utilizando en los encuentros. El próximo encuentro, en este recuadro acá, va la imagen de quién va a ministrar la palabra. En este recuadro de la derecha, el nombre, sus créditos, el día y la hora del encuentro. Y en el rectangulito o cuadro de abajo, el nombre de la iglesia o la congregación que va a organizar el próximo encuentro. Entonces, queremos animarlos a ustedes, desafiarlos a que una congregación tome la posta y organice el próximo encuentro y ponga la imagen, el día, la hora, el nombre y su loguito, y que el mes que viene nos queda medio año todavía para realizar este tipo de encuentros. No nos vamos a reunir personalmente, por lo menos por ahora. Entonces, desde Hombres de la UEA los animamos a que una congregación tome la posta. Animamos y desafiamos a los pastores que están acá presentes a que cuando se junten con sus pares, los desafíen, los animen para que ellos participen de los encuentros de hombres, porque sabemos que si los pastores no participan es muy difícil que los hombres de su congregación lo hagan. Entonces necesitamos que ustedes sean los que influyan también en sus pares. De mi parte nada más, no sé si Marcelo quiere compartir algo, después vamos a abrir los micrófonos para que nos saludemos, como hicimos al principio, y nos despidamos. Muchas gracias. ¿Me escuchás? ¿Sí? ¿Marcelo? Sí. Cuando te escuchaba, Christopher, se me vino a la mente tu papá. Se escucha muy bajo. Tuve la oportunidad de conocer al papá de Christopher Kenneth, y con una camioneta así, carrozada. ¿Se escucha ahí? Distanciate del micrófono, Esteban. A ver ahí. Ahí está mejor. ¿Está mejor? Con una camioneta así, carrozada. Suena saturado. Suena saturado. Bueno, lo dejamos entonces. Si no se escucha. Como decía, yo estaba con un hijo, mi primer hijo muy enfermo, grave,
y pasándose en él. Yo me defendía la práctica de la presencia de Dios en tu vida hará que ese miedo desaparezca. No te olvides nunca que sos un hijo de Dios. Eso lo he grabado en mi corazón hasta el día de hoy. Y hoy que te vuelvo a escuchar a Christopher, no hace más que revalidar esa frase. Y Kenneth me dijo, me alentó a superar esa situación de los primer hijos en la cual yo estaba muy angustiado. Así que después de muchos años vuelvo a escuchar un mensaje igual, que no tengas miedo, acordate que sos un hijo de Dios. No sé si captaron o escucharon. Sí, Esteban. Gracias. Muchas gracias. Bien, hermanos. Hasta aquí llegamos. Se pueden saludar, intercambiar saludos y esperemos vernos en el próximo encuentro. Bendiciones para todos, para sus familias, para sus congregaciones.